estaba leyendo la escritura y me llamó la atención, leyendo unos mensajes, la escritura, hermanos, y vamos a hablar del crecimiento. Amén. El crecimiento es importante para todo ser que nace, planta, animalito que nace, es necesario el crecimiento. Porque si nace para no crecer, algo está anormal. Anormal, no normal, anormal. Amén. Entonces, estaba leyendo yo sobre la importancia, hermanos, de crecer espiritualmente. Amén. Aleluya. Y yo le había puesto al tema, hermanos, nomás que está muy largo. El crecimiento no es una opción, es una necesidad. Amén. Aleluya. Y sabe que mirando una escritura, hermanos, en el libro de Efesios, como no queriendo, abriendo la Biblia, me llamó la atención esta escritura. Amén. Libro de Efesios capítulo 5, en el verso 14 al 16. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y mirar pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando yo leí esta lectura, la he leído muchas veces, pero nunca me había puesto o no me había detenido a escudriñarla. La palabra diligencia, hermanos, es con cuidado y a prisa, o sea, amerita ponerle atención y apurarnos. Amén. Yo quiero que te pongas en pie y vamos a orar para entrar al mensaje en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a ver si lo podemos desglosar, porque sí traigo bastante, no traigo mucho, traigo como 5 hojas nada más, y terminando nos vamos. Amén. Así es que pongan atención, porque si no voy a hacer pausa cada rato. Aleluya. Yo quiero que extiendas tu mano hacia acá y que sea el Señor quien me use, hermanos, porque la intención de cada predicador es que sea el Señor quien hable. Amén. Nosotros nos preparamos, nosotros leemos, pero Dios es el Espíritu Santo es el que ministra. Amén. Bendito Dios, Señor, en esta tarde, Padre. Te damos honra, te damos gloria, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor amado. En esta tarde, Padre, ya te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos glorificado. Santo, ahora, Señor amado, nos disponemos, Señor, a compartir tu mensaje, Señor amado. Yo te pido, Padre, encarecidamente, Padre, que me uses, Padre, de una manera, Señor amado, que tu pueblo pueda recibir la palabra adecuada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy honra y te doy gloria. Amén. Toma asiento, hermano. Cuando yo miraba este versículo o estos versículos, los había leído muchas veces y pensaba que era un versículo más o una porción más de la Biblia. Pero cuando empiezo a investigar me doy cuenta, aleluya, que esto tiene un trasfondo más fuerte. Y esto me llevaba al libro de Apocalipsis, a la iglesia de Efesios, cuando el ángel escribe a las iglesias. ¿Y sabe qué descubrí? Y te lo quiero compartir. Si tú has leído el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta de lo que el ángel les escribe a cada una de las iglesias. Pero algo que yo pude entender y darme cuenta es de que cada iglesia tenía sus peros. Y empieza así cada carta y decía, yo sé que haces buenas obras, yo sé que eres trabajadora, y empieza, pero luego dice, pero en especial en esta iglesia de Efesios, hermanos, me di cuenta que lo que Dios le reprochaba a la iglesia de Efesios, aunque era muy trabajadora, estaba dispuesta. Dice que lo que Dios le reprochaba, el ángel le reprochaba, dice, es que has dejado tu primer amor. Y si usted mira cada carta, hermanos,
todas las iglesias tienen errores, pero donde habla más fuerte es en estas iglesias, en la iglesia de Efeso, en la iglesia de Laodicea y en la iglesia de Corintios. Y cuando tú empiezas a analizar cómo vivían estas iglesias, investigando, se dice que estas iglesias, para alguien que era visitante por primera vez, eran iglesias que eran ejemplos, porque eran trabajadoras, tenían compañerismo, o sea, no había trabas, hermano. Para si usted iba y visitaba esta iglesia, para usted era una iglesia ejemplar. Incluso yo creo que debería ser miembro de esa iglesia. Pero a Dios no le llamó tanto la atención eso. Lo que Dios Dios los elogió por eso, pero dice que les reclamó, dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Y cuando yo miro esto, me doy cuenta que lo importante entonces, hermano, y la prioridad es el crecimiento espiritual del ser humano y del cristiano dentro de las iglesias. No tanto como número, sino como personal. Amén. Porque podemos ser muy caricativos, muy trabajadores. Eso se necesita en la iglesia. Pero sin olvidar y sin descuidar estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y entonces yo decía, entonces esto concierne a crecer, a que yo cada día aspire a entender, a buscar, a crecer dentro de la voluntad de Dios, a crecer dentro de los proyectos que Dios tiene. Amén. Y sabe que como predicadores, me da risa porque me acuerdo de un predicador que nos regañó una vez porque aplaudimos, ¿no? A él no le gustaba que aplaudiera. Él decía que no era un circo. Bueno, cada quien tiene su opinión. Pero a lo que voy es que nosotros como predicadores, hermano, decía Pablo, si hay necesidad de hacerme como niño, me tengo que hacer como niño para compartir la palabra. Hay veces que nosotros los predicadores tenemos que hacerla hasta de cómicos, para romper el hielo, el estrés que hay dentro de las iglesias, para que la palabra entre. Y en esta ocasión yo me puse a leer y a buscar hacerla de psicólogo, de pediatra. Y empecé a investigar un poquito de los bebés. Y no le voy a dar toda nomás estudié el primer semestre y no estudié más. Mire, y descubrí algo que yo no sabía. Y dice que los bebés, hermano, cuando nacen, dice que inmediatamente, automáticamente, usted lo tiene que saber, es mamá. Dice que los bebés cuando salen, dice que pierden el 5 o el 10% de su peso inmediatamente. Y luego dice que a las 2 semanas, dentro de las 2 semanas, vuelven a tomar peso. Y yo decía, ¿por qué pierden peso si luego van a volver a tomar peso? Y lo relacionaba con el cristianismo, hermanos. Cuando una persona nueva, cuando tú llegas a las plantas del Señor, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando te bautizas y lo recibes públicamente, deberíamos de ser como los bebés, dejar ese peso atrás, ese peso que no nos va a ayudar en la vida nueva que vamos a empezar. Ese peso que los niños traen extra no les va a ayudar en la nueva vida que van a emprender. Porque el peso que van a agarrar o van a tomar es diferente, es nuevo. Entonces nosotros tenemos que despojarnos del peso anterior que traíamos del pecado, hermanos, para poder estar libre y poder acaparar las bendiciones de Dios y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Amén. Segunda cosa, por lógica, hermanos, que es lo que todos esperamos cuando un bebé nace, lo normal y la lógica es que tiene que desarrollarse. Porque si un bebé no se desarrolla,
El tiempo como quiera pasa, sus extremidades no van a crecer, pero sus músculos van a empezar a madurar. Y si algo no crece normal, ¿qué crece? Deforme. Exactamente es igual el cristiano. Por lógica, es que un cristiano cuando conoce a Dios y nace en el Evangelio, tiene que empezar a crecer. Tiene que empezar a tomar peso. Y en veces nos olvidamos. Y hay veces que nacemos en el Evangelio, pero seguimos siendo niños. Y eso lo recalca la Biblia en muchas ocasiones. Amén. Aleluya. Ahora, ¿por qué debes de crecer? El ser humano, el niño físicamente tiene que crecer. Por naturaleza tiene que crecer. Pero porque el cristiano, ¿por qué tiene que crecer? Porque es un mandato bíblico, hermano. Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice? No sé si se lo di al hermano. Dice, antes bien, crecer en gracia y en el conocimiento. Si está en la palabra, es mandato, hermano. Crecer en gracia y en conocimiento. Los bebés crecen ¿cómo se dice? En estatura y en peso. Pero el cristiano tiene que crecer en gracia y en conocimiento, hermano. Hay veces que tenemos el conocimiento, pero no tenemos la gracia. O hay veces que tenemos la gracia, pero no tenemos el conocimiento. Estamos incompletos. Por eso se nos hace tan difícil. Amén. Gracia, hermano. Crecer en gracia. ¿Qué es gracia? Ya he predicado muchas veces. Dar sin la intención de recibir nada a cambio, hermanos. Eso fue lo que hizo Jesús para con nosotros. De esa manera que tenemos que crecer, de que el amor de nosotros por la obra sea desinteresadamente, sino que lo que nos mueva es que si yo nací en el Evangelio, yo necesito crecer en el Evangelio. Amén. Aleluya. Me voy bien rápido, hermano, como siempre, y al último terminamos bien tarde, ¿verdad? Aleluya. Mira, hermano, ahora entiendo, hay una porción de la Biblia que yo creo muchos la leemos y yo creo que la repito muy seguido, pero hoy entiendo al escritor o al autor de esta escritura. Y dice que cuando aquel grupo del pueblo de Israel, aquellos gente había pasado tiempo exiliada, prisionera, dice que regresó. Pero algo que me llama la atención, y yo decía, ¿por qué este autor les hablaba de esta manera? Un poco fuerte. Y es que no es que les estuviera hablando enojado, sino que estaba preocupado, porque estaban cometiendo los mismos errores que cuando fueron llevados cautivos, habían regresado y seguían practicando lo mismo. Dice que el pueblo fue cautivo, hermano, porque dejó a Dios, ignoró a Dios y se inclinó más por la idolatría, por los ídolos. Entonces Dios permitió que fueran llevados cautivos para que aprendieran la lección. Hay veces que Dios permite que nosotros pasemos por situaciones porque nuestras malas acciones o nuestras equivocaciones nos llevan ahí. Mire, decía Sócrates, decía que el hombre actúa mal porque es ignorante. Se oye fea la palabra, ¿verdad? Dice, el hombre actúa mal, y esta es una frase de un filósofo, porque el hombre actúa mal porque es ignorante. Y yo decía, es muy fuerte esa palabra, pero si usted recuerda la palabra,
La Biblia dice que cuando Jesús era crucificado en aquella cruz, les dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando no conocemos, hermano, estamos expuestos a cometer los mismos errores todos los días. Por eso es necesario tratar de crecer. ¿En qué? En sabiduría, en gracia. ¿Y eso cómo se obtiene, hermanos? La Biblia dice desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para vida de que podamos crecer. Amén. Yo quiero que vayamos yo quiero ir a esa lectura, Hebreos, porque yo muchas veces juzgué esta parte de la lectura, hermanos, o sea, el modo que se les hablaba, y me di cuenta de la preocupación de este hombre. Téngame paciencia, ya nos vamos. Ya voy a comprar una tablet, hermano, nomás que la aprenda a manejar. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 14, hermano. Yo no sé si... Ahí la tiene, mire, estoy batallando. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Creo que en una ocasión le expliqué qué son rudimentos. Rudimentos son los principios. O sea que aquella gente no había crecido, aquella gente seguía en lo mismo. En primera de Juan 4:8. Seguían lo mismo, hermanos. Y él se desesperaba. No digo el nombre del autor porque no lo describe. Unos dicen que es Lucas, otros que Pablo, yo no sé. No me voy a meter en ese dilema. Se desesperaba y decía, ¿cómo es posible que después de que pasaron esa prueba de estar prisioneros y fueron llevados cautivos, vuelven? Era de que yo creo que se esperaba que estuvieran glorificando a Dios y dándole gracias a Dios. No, estaban de vuelta en los mismos rudimentos de donde habían sido levantados. Por eso el autor se desesperaba y decía, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habían llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. No habían crecido, hermanos. No habían crecido, seguían en lo mismo o peor. Amén. Y entonces yo cuando miraba esta parte de la escritura, decía cuán importante es buscar el crecimiento espiritual. No tanto el crecimiento en número, eso se va a dar cuando yo empiece a buscar internamente el crecimiento espiritual. Amén. Aleluya. Mira, hermano, la ignorancia nos destruye y nos hace esclavos. Y no nomás a nosotros, sino a nuestra familia. Cuán importante es poner atención a decir necesito buscar la presencia de Dios, necesito crecer. Porque no incluye mi persona, incluye mi familia. Porque cuando Dios lo perdonó a usted y me perdonó a mí, no lo incluyó a usted nomás dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por lo tanto también, si nos perdemos, si damos malos ejemplos o cometemos decisiones malas, hermano, por consecuencia nuestra familia también va a sufrir las consecuencias. Amén. El libro de Oseas, hermano. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. En veces, hermano, hay muchos cristianos, y es triste decirlo, que conocimos y los encuentras en la calle, porque nunca se preocuparon por crecer, por entender cuál era la voluntad de Dios. Y esa era la desesperación, hermano. Por eso el ángel de la iglesia decía, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Podemos ser muy trabajadores, champion, muy cooperativos, muy unidos, pero si dejamos de un lado
la presencia y la búsqueda de Dios, estamos fritos. Y sabe que examinando, hermano, estas 3 cartas en el libro de Apocalipsis, hay un dicho por allí que la raíz de los males es el dinero, como dice. Yo digo, bueno, pues si hay dinero, si lo administro bien, yo pienso que es bendición, ¿verdad? Cada quien. Pero lo que me di cuenta cuando miro estas 3 cartas, lo que es Corintios, la Odisea y Efesios, hermano, que el problema de ellos es que eran prósperos. Estas iglesias se encontraban, hermanos, en una ubicación donde tenían prosperidad. Eran lugares estratégicos donde la iglesia se encontraba. Por lo pronto dice que eran las ciudades más ricas en aquel tiempo. Había grandes puertos. Mirando la historia dice que había grandes centros comerciales a la manera de aquel tiempo, pero había grandes centros comerciales. Se reunía mucha gente. Y por lo tanto era muy próspera la ciudad. Por lo tanto las iglesias, los miembros de la iglesia me imagino que eran prósperos. Y llegaron a sentir que no tenían necesidad de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, el tener no quiero decir yo que está mal, no. Si lo administramos bien, es bendición. Pero el problema de estas iglesias era eso, hermanos, la prosperidad. Y algo que me llama la atención, empecé a investigar, dice que esta iglesia, es más, tenían la capacidad y dice que mandaban gente a otros lugares, había con quesos las tortillas. Y para la gente esto era bueno. Hasta para mí, si yo hubiera llegado aquí. Pero la cosa es que se habían descuidado de lo más importante. Se habían olvidado de hacer la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, yo también me levantaba y me preocupaba. Ahora, quiero decirte esto si te sirve. Cuando la palabra nos habla, quizá no es que estemos en ese paso, en esa etapa. Porque cuando usted va manejando, le pongo un ejemplo, y hay una escuela, antes de cruzar la escuela hay un sign que le dice, bájale la velocidad. O sea, es una advertencia. Que nunca caigamos y que creamos que nosotros solos nos bastamos. Que nunca quitemos a Dios de nuestra vida y de nuestro corazón, y que Él sea siempre el propósito, hermanos. Cuando dependamos de Dios, cuando seamos una iglesia que sigamos dependiendo de Dios, Dios va a empezar a actuar, a trabajar como lo está haciendo. Una parte de la palabra dice que cuando no está Jehová, cuando Él no guarda, cuando la guarda está dormida, dice en vano trabajan los que edifican. Amén. Pues no está enojado, ¿verdad? Ok. Mire, cuando miraba este libro, ya me lo quitaron. Oseas 4:6. Quiero explicar algo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y sabe que examinando ese versículo, quería cambiarlo. Quería cambiarlo, pastor. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta que ese versículo era para los líderes y para los sacerdotes. Allí no le está reclamando al pueblo, le está reclamando a los líderes y a los sacerdotes. Le está diciendo, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. O sea, les faltó palabra, les faltó exhortación.
En vez, hermano, como líder, como predicadores, cometemos el error de que no queremos hablar muy fuerte porque no se vaya a la iglesia como que... Y eso era lo que les estaba reclamando. Pero no se rían los que no son líderes, pero que de alguna manera ya han recibido a Cristo. Porque primera de Pedro, te tengo una noticia, capítulo 2, versos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un solo propósito, hermano: de llevar las buenas nuevas, de confesar las virtudes de aquel que nos salvó, aquel que nos cambió de las tinieblas a su luz. Tú eres sacerdote, tú eres sacerdote. Así es que ayúdenme con este versículo, que no me toque a mí solo. Amén. Aleluya. Si pensaban que nos los íbamos a llevar nomás yo y Carlos y el pastor, no se me escaparon, hermano. Amén. Mire, hermano, Pablo reprende y exhorta a la iglesia de Corintios. El problema de Corintios, hermanos, es que eran muy religiosos. Y la religión, hermanos, siempre cree, o el religioso siempre cree que lo sabe todo. Por lo tanto, siempre es orgulloso. La religión, eso es lo que te hace, hermanos. No sé si alguien haya conocido a alguien que se cree religioso. ¿Quién es el religioso, hermano? Aquel que no falla a la iglesia y que piensa que por obras, que piensa que por esto. Y cuando tú le quieres decir: no, a mí no me diga nada. Usted es la que se tiene que poner bien porque yo no fallo. El religioso, hermanos, la religión no te hace humilde. Lo que te hace humilde es Dios trabajando en tu corazón. Y eso es importante, porque cuando Dios trabaja en tu corazón, cuando Dios entra en tu corazón se hace sensible, entiendes, sientes, comprendes a las personas y te haces humilde, que es lo importante, hermano. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, porque dice que a los altivos los mira de lejos. Y la humildad, la sencillez, el temor se gana con la búsqueda diaria del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y Pablo reprende y exhorta a la iglesia de Corintios. El problema de Corintios es que eran muy religiosos. Siempre creían que lo sabían todo, que no necesitaban a nadie. Por eso Pablo reprende a los religiosos: se me olvidó. No se me olvidó, no le entendí. Bueno, no te creas, al contrario, o sea, no te hace humilde, sino que al contrario te hace altivo. ¿A quién le decía yo que en veces escribo y ni yo me entiendo? Aleluya. Corintios 3, 1, 2 y 3, hermano. Mire, de manera que yo, hermano, yo me imagino a Pablo llegar y empezar a hablarles así. Yo creo que ellos, como eran muy religiosos, pensaban que Pablo les iba a empezar a hablar bien ¿cómo se dice? Elocuentemente, ¿cómo se dice? Algo así. Pero les empezó a hablar con palabras que ellos entendían. Y les dice Pablo: yo no puedo hablarles espiritualmente porque no me van a entender. Por lo tanto, tengo que hablarles de una manera que me entiendan. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, o como a niños en Cristo. O sea, no habían crecido, no se habían desarrollado, seguían practicando lo mismo y querían que se les respetara como cristianos. Amén. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaz, ni sois capaz todavía, porque aún sois carnales. Pues sabiendo, ¿qué dice allí? Pregunto, no me lo conteste. ¿Habrá contiendas en Champions? ¿Habrá así como medio celos? No, que el hermano lo ocupa el más, no, que la hermana. Entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andas como hombres? Cuando nacemos en el Evangelio y seguimos practicando la misma vida que practicábamos antes, hermano,
seguimos siendo niños en el Evangelio. Amén. Voy rápido, hermano, porque quiero terminar. Aleluya. Mira, hermano, como cristianos todos los días tenemos que estar creciendo. Deberíamos de estar ansiosos por alimentarnos diariamente con la palabra para crecer sanos y fuertes. El ejemplo que les ponía de los niños, de los bebés. ¿Sabe que también en esto de estar buscándolo de los bebés me di cuenta? Aquí, no, en mi pueblo no existía eso, pero aquí cuando el bebé nace los llevan a chequeo y lo pesan, lo miden, ¿verdad? Y entonces vi que si el bebé carece o padece de desnutrición, si no se desarrolla, si no se crece normal, no crece normal, dice que uno de los primeros síntomas que le chequean al bebé es que no está siendo alimentado correctamente. Otra, o los nutrientes no están llegando como deben de ser. Y algo que me llamó aquí la atención es que dice que el bebé no se estaría alimentando, o sea, no estaría poniendo atención, o sea, como que no le pone atención al alimento. No es que no se le esté alimentando, sino que no pone atención. Le dan, ¿cómo dicen los salvadoreños, la pacha? Nosotros decimos el biberón, la teta. Le dan la teta y no la agarran. No la agarran. Entonces, ese es uno de lo primero que chequen, hermano. Y yo digo, ¿no será que nosotros en veces no queremos agarrar la pacha esa? ¿Cómo le dicen? Como que no la queremos, como que no nos agrada, como que de pronto la leche no nos cae, ¿verdad? Porque yo he oído que a los niños, no, que no les cae esta leche. ¿Sabe que mi hija viene desde Houston hasta acá a comprar la leche? Que porque el niño de la de Houston no le gusta. ¿Verdad, mami? De veras, que le dan que leche de chiva, de esa que venden allí en Kroger. Así somos los cristianos, hermano. A veces no crecemos porque el alimento que nos dan, aunque es para que nos nutra, no nos gusta. Y así no vamos a crecer. Amén. No vamos a crecer. Yo pienso que la mamá sabe lo que al niño le gusta o no le gusta. Lo que ve que le empieza a hacer reacción. Amén. 1 Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Fíjese que ese versículo estaba más interesante, pero leyéndolo todo completo. Voy a ver si lo encuentro. Pero esa es una de las causas, hermano. Desear, ese sería el estado normal de nosotros como cristianos. Desear que el domingo se llegue para gozarme, para adorar a Dios, para bendecir a Dios, para agradecerle a Dios lo que no pude en toda la semana, cosas hermosas, buenas que me pasaron. A veces queremos compartírselas al vecino, al amigo, pero nunca se las queremos compartir a Dios. Amén. Ahora no va a decir, el hermano está hablando muy fuerte. No, pues es que esto me pegó. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? El mensaje que busqué no es, y este es, pero me estoy dando un tiro en la pata porque me está pegando a mí. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hermano, hipocresía y envidias y todas distracciones, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Todos conocemos lo que es adulterar, hermano. O sea, hablando de, adulterar es algo que ya no es original. En mi pueblo había un muchacho que vendía leche, hermano, de veras. Y en vez le salían sardinas a la leche, hermano. Charalitos. Y él decía que porque la vaca tomaba agua del canal. Esa era una leche adulterada, hermano. Y hay veces que a nosotros nos gusta. Nos gusta que la leche que nos den, nos la den suave. ¿Por qué cree que no hay iglesias que tienen tanta gente?
Porque la leche se le dan a como el cliente la pida. Si el cliente dice, tengo necesidad de esto, de eso le damos la receta. Pero cuando nos dan la leche, que es para crecer, para fortalecernos, para estar fuertes cuando venga la prueba, en veces que se nos hace como que no, hermanos. Y es que así es. ¿Sabe que la medicina mejor es la que está más fuerte y la que sabe más feo? Amén. ¿Ya está viendo el reloj, ¿verdad, pastor? Aleluya. Me voy rápido, hermano. Entonces, desear como niños recién nacidos, hermano. Mire, mi nieto ya va a tener otro. Ya me siento más. Mi nieto se le avienta ya a la leche, a la teta, se le avienta. Y yo digo, y cuando leo este versículo digo, así deberíamos de ser nosotros. Cuando digan, necesitamos gente, yo mero. Así deberíamos ser el cristiano, hermano. Esa es la naturaleza. Lamentablemente, pues no funciona, no está funcionando así. Mire, quiero leer, ya voy a terminar. ¿Por qué es necesario el crecer? Primera de Pedro, dije que lo iba a buscar, ¿verdad? Yo no sé si los hermanos me puedan poner todo el versículo completo, son varios versículos. Está buenísimo, hermano, este versículo, lo voy a buscar. Primera de Pedro, y lo traigo, nomás téngame paciencia. Pero habla, hermanos, el porqué de crecer en el Evangelio. Mire, traigo como 10 cosas aquí. Primera de Pedro, aquí está, Primera de Pedro 2. Ya la tenemos aquí. Está buenísimo, hermano. A mí me encantó este versículo. 2:1. Ando bien lejos, hermano. Sí, me voy a comprar una tablet. Mire, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea que fíjese que Dios no nos forza. Y de verdad, has experimentado las bendiciones de Dios en tu vida. Por lógica yo pienso que cuando nos sucede algo bueno, hermanos, deseamos, anhelamos seguir sintiéndolo. Amén. Porque es inconcebible o no es creíble o es en contra de la naturaleza que algo nazca y no crezca. Amén. Que algo nazca y no crezca, hermano. Traía un versículo, yo creo que no era para ustedes. El versículo dice que tenemos que buscar el crecimiento, hermano, porque esto nos va a ayudar a estar despiertos cuando vengan enseñanzas malas. Porque dice que hay hombres, yo quiero buscarlo, no nos vamos a ir de aquí hasta que lo busque. Es en Pedro capítulo 2. Lo que pasa es que aquí ya se me perdió todo. Bueno, aquí lo tengo yo creo. Déjenlo. Yo quiero que vayan a Lucas capítulo 19 y con esto terminamos, hermano. Porque es necesario el crecimiento. Yo quiero ponerte un ejemplo allí. Este versículo lo hemos leído bastante, hermano. Y es una prueba de que necesitamos crecer. Había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, ustedes saben, y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefa de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Yo hago una pregunta: ¿cuál era el problema de Zaqueo? ¿La gente, la multitud?
o que era pequeño de estatura. La multitud no la iba a quitar, hermanos. No había opción para que la quitara Zaqueo, pero sí había una opción para que él creciera. En veces las pruebas, las luchas, hermano, el trabajo diario, el ajetreo de la vida, no nos dejan ver las bendiciones de Dios. El afán no nos deja ver quién es Jesús y qué Jesús quiere para nosotros. Dice que este hombre no necesitaba nada. Dice que era jefe de los publicadores, o sea, era el mero jefe del recaudador de impuestos, hermanos, de las finanzas, el de los tesoros de aquí de Estados Unidos, un ejemplo. Pero yo me imagino que este hombre había probado de todo, hermanos, tenía todo, pero seguía viendo en él un vacío y había una necesidad en su vida. Y yo me imagino que la Biblia dice que la fama de Jesús había crecido por todos los lugares. Y yo me imagino que Zaqueo ya había escuchado de Jesús, pero no lo conocía. Y cuando se da cuenta, hermanos, de aquel evento, de que aquel hombre que él había oído hablar, que hacía cosas sobrenaturales, me imagino que alguien le había predicado el evangelio y le decía: mira, si tú conoces a Jesús, tu vida va a cambiar, tu corazón va a tener un cambio. Y Zaqueo necesitaba eso. Y dice la Biblia que cuando Jesús pasó allí por Jericó, hermanos, este hombre se dio cuenta. Y me llama la atención que era un hombre de negocios, era un hombre pudiente, hermanos. Y literalmente la Biblia dice que cuando oyó que Jesús pasaba, dice que corrió. Y dice que corrió. Yo me imagino que este hombre se sentía desalentado, desahuciado, desanimado. Y me imagino que ya había probado de todo, hermanos, y no le daba solución a su problema, a su necesidad. Y dijo: esta es la oportunidad y yo no me la pierdo. Y dice que corrió. Yo no me imagino si una cuadra, 2 cuadras, una manzana, no sé, pero dice que corrió. Y cuando corre a ver a Jesús, se da cuenta que hay otro problema. Porque cuando tú te decidas levantarte para buscar a Jesús, siempre va a haber problemas, siempre va a haber obstáculos. Lo importante aquí, y aprendemos de Zaqueo, que él no se dio por vencido ni se dio la media vuelta. Yo digo que Zaqueo hubiera podido decir: ok, lo intenté, llegué y no pude, me regreso. Dice que Zaqueo llegó y me imagino que intentó meterse entre la multitud y no lo dejaron. Pero él no perdió la oportunidad y dijo: esta necesidad que tengo es mi oportunidad. Y dice que miró un árbol y lo miró como una única opción. Y dice que trepó el árbol. Y cuando trepó el árbol, ¿sabe qué sucedió? Que Jesús miró el esfuerzo de Zaqueo, miró el corazón de Zaqueo. Dice que cuando subió Zaqueo al árbol, dice que Jesús levantó su vista y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Porque Dios conoce, hermanos, cuando tu corazón está dispuesto a buscarle. Dios conoce cuando hicimos lo imposible humanamente para buscarle. Va a haber problemas, va a haber trabas, va a haber luchas, hasta con nuestra propia familia, tal vez. Y esa barrera se nos va a hacer tan grande, hermanos, que la vamos a mirar como Zaqueo. Yo me imagino que miraba aquella multitud y decía: Zaqueo, es imposible, pero yo no me voy de aquí.
Yo no sé con qué problema hayas llegado hoy. Yo no sé en qué estado te encuentres hablando espiritualmente. Solo Dios lo sabe. Pero en esta tarde me gustaría invitarte, hermanos, y ser sinceros con Dios. Y si nos sentimos como Zaqueo, que hemos probado todo y nada nos ha dado resultado, Jesús no está pasando por aquí. Jesús está aquí. ¿Lo crees? ¿Te puedes poner de pie en esta tarde? Mira, hermano, bien humildemente, yo quisiera pedirte, de verdad, y quisiera ser bien cuidadoso, pero quisiera pedirte que ¿por qué no pasas al frente, hermano? Sabes que Dios puede hacer, yo sé lo que estás pensando, lo que Dios quiere hacer contigo aquí lo va a hacer en la banca, yo lo sé. Pero sabes que la obediencia, el levantar las manos, es señal de rendimiento, de humildad, de despojarnos. Para que Dios haga el milagro no cuenta el lugar, pero sí cuenta la disposición del corazón de la persona. Yo no sé cuánto hayas lidiado con tu problema como Zaqueo, pero estás aquí. Es cuestión de que des 2, 3 pasos para que puedas mirar, a Jesús de frente y decirle: Señor, necesito de tu presencia. Necesito que nazca esa necesidad de buscarte diario. Amén. Una vez más, hermano, me dijo, conocí muchos evangelistas, cada quien tiene su manera, y dijo uno: la salvación no se, ¿cómo se dice? No se terquea, no se dice porque no son tomates. Y yo creo que la salvación, la Biblia dice que predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que la salvación y el llamado, hermanos, no hay tiempo. Hay que llamar cada que tengamos la oportunidad. Y yo sí quisiera, yo siento que el Señor quiere hacer algo, hermano. Y usted me conoce que yo no soy, ¿cómo se dice vulgarmente? Yo no soy muy panchero, hermano, ni muy de show, pero sí siento que el Señor quiere hacer algo en tu vida hoy.